Muy buenas noches, hermanos. Gracias por la puntualidad para poder empezar nuestra clase número 6 del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues vamos a hablar del Espíritu Santo en la soteriología, que tiene que ver con la salvación. Ahora, la soteriología es la rama de la teología sistemática que estudia la salvación. Entonces vamos a ver, como lo hemos estado viendo también con otras disciplinas, ¿verdad? De la teología, cómo el Espíritu Santo se relaciona, ¿ah? Eh, con las otras disciplinas, ¿verdad? O las otras áreas teológicas, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar de esto, del Espíritu Santo y la soteriología, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Ahí voy a pedir a Giovanni, ¿podrías dirigirnos en oración? Muy buenas noches, mi Dios, Padre Celestial. Pues en esta noche queremos agradecerte muchísimo, Padre, por el privilegio, Dios, que nos das de poder estar aquí reunidos, Dios, una vez más para aprender más sobre este tema, Señor, que es súper importante para nuestra vida como cristianos, Dios. Queremos agradecerte mucho, Dios, el que pues tú le des la sabiduría a Pablo, Dios, para que pueda dirigir este curso, Señor, y agradecemos pues también, Padre, los corazones dispuestos a querer aprender, a querer tener, Padre, claro su entendimiento. Queremos agradecerte muchísimo, Dios, porque pues tú, Dios, nos das esta oportunidad de poder, Padre, pues aprender un poco más de lo que tiene que ver, Padre, con nuestra vida como cristiano. Y en este caso, Señor, pues aprender un poco más del Espíritu Santo, Dios. Gracias, Dios. Toma el control del resto de la noche. También, Padre, pues trae a nuestros hermanos que todavía, pues, no se han conectado y pues toma el control de todo, Dios. Te lo oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias. Muchas gracias, Giovanni. Gracias ahí por ahí apoyarme en la oración. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los objetivos, ¿verdad? De la clase que vamos a descubrir el día de hoy. Primero, pues vamos a ver la relación entre el Espíritu Santo y la obra de salvación, ¿verdad? Tratar de comprender, ¿verdad? La relación entre la neumatología y la soteriología, la obra del Espíritu Santo en la ejecución del plan de redención, en el plan de salvación. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en el plan de salvación? También reconocer a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Entender esa incapacidad del hombre, ¿verdad? No regenerado para buscar a Dios, ¿verdad? Y para poder salvarse por sí mismo. ¿Verdad? Veremos eso también hoy, cómo somos incapaces de poder salvarnos. Número tres, estudiar esa triple convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en Juan 16, cómo el Espíritu provee esa convicción sobre el pecado, sobre la justicia y sobre el juicio, que es una obra total y completa del Espíritu Santo. Número cuatro, identificar la operación del Espíritu Santo en la salvación. Vamos a ver algo sobre la fe salvífica, sobre la regeneración, sobre la santificación, sobre el bautismo, ¿verdad? Sobre el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Esas son algunas de las cosas que vamos a descubrir o reafirmar el día de hoy y aplicar estas verdades a la vida. Cómo lo que hoy aprendamos lo podemos poner en práctica y lo podemos llevar a nuestra propia vida. Bueno, ¿qué vemos? Vamos a ver el versículo clave que hoy vamos a estudiar o que nos da pauta a lo que hoy vamos a estudiar y está en Juan 16:8 que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí Jesús en el aposento alto nos muestra con claridad una visión, ¿verdad? Una visión, una promesa sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre el Espíritu Santo. Habla de ese eh, acompañante, ¿no? ¿Verdad? De ese paracletos, ese abogado, que iba a venir y que ya vino, obviamente, y que él iba a venir con una función de convencer, de traer convicción al mundo, ¿verdad? De lo que es el pecado, de lo que es la justicia y de lo que es el juicio, ¿verdad? Entonces,
Básicamente lo que estamos hablando hoy. Como introducción, necesitamos entender que toda la doctrina está profundamente interrelacionada, ¿verdad? Toda la doctrina cristiana tiene relaciones profundas la una con la otra y eso es pues fundamental en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo tiene una parte importante en la ejecución del plan de redención, del plan de salvación, ¿verdad? Y puede estudiarse ese papel desde la neumatología, desde el estudio del Espíritu Santo, como también de la soteriología, que es el estudio de la salvación. ¿Verdad? Eso de soteriología parece como los que echan cartas, ¿verdad? Pero no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con soter, que en griego significa salvación, ¿verdad? Y en esta clase nos vamos a concentrar en esa acción específica del Espíritu Santo en la salvación del hombre, ¿verdad? Hoy vivimos en una época eh, distorsionada, ¿verdad? Una época distorsionada donde hay una sociedad humanista, relativista, y algunos hasta niegan el pecado y al negar el pecado niega con ellos a Dios y su ley moral y la necesidad de buscar a Dios. Vivimos en la época, en una nueva época llamada la época de la iglesia, ¿no? Que algunos le llaman la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Que está formada por el cuerpo de Cristo, algo que nunca había ocurrido antes de Cristo, y lo verdaderamente novedoso es el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, hermanos, es en esencia, ¿verdad? La liberación del estado de perdición causado por el pecado. Y esto es muy importante, ¿no? Algo que obviamente las sociedades humanistas pues van a negar, ¿verdad? Van a distorsionar eso. Frente a eso, la Biblia nos enseña con mucha claridad nuestra incapacidad natural y la obra salvadora de Dios. Dios nos salva, la salvación es de Dios, dice el Salmo 3:8 y Jonás 2:9, dos escrituras que vamos a leer al final de la clase. El hombre contaminado por la caída no puede alcanzar por sí mismo esa salvación, pero Dios, a través de su gracia y del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, nos permite alcanzar la salvación. Así que el Espíritu tiene un papel preponderante e importante en tu salvación y en mi salvación. Vamos a ver lo primero, la incapacidad del hombre. El hombre tiene una incapacidad natural para poder salvarse. El pecador no es simplemente algo, o el pecado no es simplemente algo que el hombre hace, sino es su condición misma, ¿sí? Su condición misma es lo que verdaderamente es el hombre, ¿verdad? Vamos a ver dos escrituras. Voy a leer yo Génesis 6:5 y luego voy a leer una parte de Romanos 3, versículo del 10 al 12. Pero voy a leer unas partes. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. También en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Qué vemos en estas escrituras? Bueno, vamos a ver 6 acusaciones que estas dos escrituras dan sobre el ser humano, pero ¿qué aprendemos en esto? Y que esto es muy importante. Somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, ¿sí? Y esto es importante verlo, ¿verdad? O sea, honestamente nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. O sea, hay una naturaleza en el hombre caído. La caída deja al hombre esclavizado del pecado. La caída deja al hombre incapaz de agradar a Dios, ¿verdad? Sin gracia, caído de la gracia. Y esta es una doctrina debatida, o sea, en la historia. Pero San Agustín o Agustín, ¿verdad? Y los reformadores hablaron mucho sobre esto, ¿verdad? Y ellos
crearon una doctrina dentro de aún la doctrina calvinista, está esta doctrina de la depravación total, ¿verdad? Significa pues que el hombre está totalmente incapacitado de buscar a Dios, ¿verdad? De poder buscar a Dios. Hay seis acusaciones que vemos en las Escrituras, ¿verdad? También citando el Salmo 14, que es la escritura que leí de Romanos 3, del 10 en adelante, hay seis acusaciones. Uno, somos necios, el ser humano sin Dios es necio, o sea, que niega a Dios en su corazón. Número dos, es ignorante, no busca ni entiende a Dios. Número tres, está alejado de la gracia, está apartado de Dios voluntariamente. Es apóstata, significa que se ha desviado del camino de Dios. Es inútil porque es incapaz de hacer lo bueno, dice la Escritura, y es obrador de maldad, ¿verdad? Aún en su piedad aparente hay iniquidad, ¿verdad? Entonces, esas seis acusaciones contra el hombre natural, ¿verdad? Nos hace ver cuán lejos estamos o cuán lejos está el hombre sin Dios. Entonces, hablando de esta incapacidad natural del hombre, que es nuestro primer punto de la clase, podemos ver algunas cosas. Esta total incapacidad frente a la ley y frente al evangelio. Hay una total incapacidad de obedecer a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. Entonces, hablando de esta incapacidad, ponte a pensar en esta palabra, incapacidad natural. Esta depravación nos hace entender que somos incapaces, éramos incapaces de salvarnos. Lo dice la escritura en Romanos 8. Entonces no se trata, hermanos, solamente de una rebeldía voluntaria, sino de una imposibilidad real, porque la escritura dice, ni tampoco pueden, o sea, no pueden, ni pueden. O sea, aunque quieran, no pueden, necesitan de la obra sobrenatural de Dios. Y esto creo que es fundamental. Nosotros tenemos que ver y entender que nuestra salvación, nuestra conversión es sobrenatural, sobrenatural. Esta incapacidad se extiende, ¿verdad? Aún para entender la cruz, porque el mensaje de la cruz dice que es locura para los que se pierden, ¿verdad? O sea, el hombre natural, el hombre sin Dios, no puede comprender las cosas de Dios sin la asistencia del Espíritu Santo. O sea, sin la ayuda del Espíritu Santo, no se puede. No se puede. Necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder haber entendido la gracia de Dios. Entonces, bueno, la pregunta es, hermano, ¿qué piensan ustedes entonces? Digamos que cuando nosotros nos convertimos, empezamos a hacer cambios en nuestra vida, nos reuníamos a estudiar la Biblia con hermanos, o sea, nos reuníamos a poder hablar, nos pusieron retos, los cuales pues cumplimos, nos dieron algunos lineamientos, ¿no? Para tener nuestros tiempos con Dios, pues leer un relato, hablar de la cruz. Y de pronto, como hay mucha interacción, ¿verdad? Muchas acciones, podríamos llegar a pensar que si bien es cierto, pues Dios nos ayudó, pero la mayor cantidad de trabajo lo hicimos nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué piensan ustedes? Cuando evalúan su conversión, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Ven la obra sobrenatural de Dios en sus vidas? ¿Qué piensan? Buenas noches a todos. Buenas Hola noches. Pablo. Buenas Mira, noches. yo cuando analizo la gracia de Dios en mi vida, definitivamente me lleva a, a entender de dónde Dios me sacó y que inclusive hoy no estaría donde estoy si no hubiese sido por Dios.
cuando mi familia y yo migramos para acá, para Guatemala, teníamos otros planes, digamos, otras cosas pensadas para nuestra vida. Pero si nosotros no hubiésemos conocido de la iglesia, probablemente no estaríamos aquí en Guatemala. Ya nos habríamos devuelto a Venezuela y habríamos, no sé, o a lo mejor habíamos emigrado a otro país nuevamente, pero definitivamente el amor, conocer el amor de la iglesia, pero más allá de eso, entender, ¿no? La maravilla de Dios en nuestra vida, de esa acción del perdón, de rescatarnos del pecado y de permitirnos tener una vida nueva, no tiene precio. Entonces, definitivamente sí, como tú ya lo decías, la naturaleza de nosotros es pecaminosa y precisamente es lo que tenemos que fortalecer día a día con nuestra relación con Dios, congregándonos en la iglesia, teniendo relaciones con hermanos discípulos, porque es lo que nos va a permitir ante esa incapacidad natural de nosotros, pues mantenernos cerca de Dios. Gracias. Gracias, Igle Blanqui. Sí, buenas noches a todos, gracias. Yo aquí siempre he tenido una duda existencial y Ujú, es, yo entiendo la parte de que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, aquel que no sabía que era pecado como nosotros y nos abre los ojos, uno siente que estaba ciego y ahora ve realmente, ujú. ¿verdad? Nuestra conversión. Mi duda existencial es si el Espíritu Santo capacita al hombre. ¿Por qué no lo hace con todos los hombres? O sea, hay una parte donde sí el hombre participa con la voluntad de aceptar el llamado, em, o si están como elegidos, predestinados. Ujú. Ahí es mi duda respecto a este tema. Claro, claro. Bueno, sí, esa es la duda del millón, no es solo la tuya, ¿verdad? Creo que es una duda muy común, ¿verdad? El poder pensar, bueno, ¿por qué, un ejemplo, por qué yo sí y mi papá no, un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Porque yo sí y mi hijo no, o mi hermano no, o mi hermana no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Saber, yo creo que hay algunas, solo quiero ver si encuentro la escritura. Vamos a ver, vamos a ver, es que no, la tenía aquí marcada. Pero bueno, hay una escritura que está en Juan capítulo 7, donde Jesús les dice, ¿verdad?, que si ellos están dispuestos a obedecer, podrán reconocer que sus palabras vienen de Dios, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que hay cierta disposición, a lo que yo entiendo, ¿verdad? Hay cierta disposición en la persona. O sea, hay algo en el corazón de la persona que hace pues que Dios obre en la vida de la persona. Pues, tal es una mínima parte, pero sí hay una disposición, porque si no, no existieran esas invitaciones, ¿no? Como si alguno quiere venir, ¿verdad? Si alguno tiene sed, dice aquí Juan 7:37, ¿verdad? Entonces, hay una invitación general, ¿no? Y solo algunos. Ese va a ser un debate siempre, ¿verdad? Va a ser un debate porque existe la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Que cree que algunos son predestinados para salvación y otros son predestinados para perdición. Yo no creo yo en esa doctrina. Creo que existe una predestinación de la iglesia, una predestinación comunitaria. Dios ha predestinado un pueblo para ser salvo, pero no lo veo que aplique en lo individual, ¿verdad? Entonces, eso creo que hay una versículo 17, gracias, muchas gracias. 7:17 dice, el que quiere, gracias, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá
si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gracias. Si veo en ese versículo eh, esa disposición, o sea, como Dios se revela, o sea, Dios va a abrir el entendimiento de quién, del que quiere hacer la voluntad de Dios, del que está dispuesto, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios. Entonces yo creo que en el fondo del corazón, todos los que estamos acá, teníamos una disposición, lo supiéramos o no, lo sintiéramos o no, solo Dios lo sabe, una disposición a obedecer. Por eso cuando estudiaron la Biblia con nosotros, pues se nos abrió el entendimiento, ¿verdad? Pero siempre va a ser un debate, espero que eso pueda ayudar, Blanqui. Pero algo que es importante, cuando yo veo mi proceso de conversión, yo comparto muchas veces que como que me hubiera agarrado dormido. Cuando yo analizo cómo yo era, cómo yo actuaba, cómo yo respondía a ciertas circunstancias de mi vida, cuando analizo mi orgullo, cuando analizo, yo digo, solo Dios pudo. O sea, o sea, solo Dios pudo cambiarme. O sea, yo no entiendo cómo, o sea, yo no entiendo cómo me bauticé. De verdad, yo no entiendo. Humanamente yo no comprendo. O sea, yo no entiendo cómo. Yo ni estaba buscando, yo ni estaba, no, o sea, yo no entiendo, no comprendo. Entonces, en el fondo, si todos analizamos, vamos a encontrar algo sobrenatural y hay algo sobrenatural en nuestra conversión. Entonces, esto es importante. Pero también esto es importante cuando estudiamos la Biblia con personas, porque a veces nosotros humanamente queremos estar seguros y queremos tener toda la cantidad de filtros, pruebas, asegurarnos, va a decir, está bien construido, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí nos bautizamos y no entendíamos cosas no entendíamos, o sea, yo no entendía la verdad a qué me metía, mucho menos yo iba a imaginarme yo dejar mi trabajo, trabajar, no. O sea, no entendía. Obviamente en la conversión Dios transformó mi vida, pero ahora creo, ¿verdad?, que nosotros nos podemos ir a un extremo en el que estudiamos la Biblia con personas y estamos encima y y ponemos retos, queremos asegurarnos. Ahora los jóvenes ahí tienen 14 estudios antes, es que hay que trabajarlos, pero ¿y la obra del Espíritu Santo? ¿Verdad? O sea, es Dios, es el Espíritu el que capacita, es el Espíritu el que convence. Nosotros solo somos instrumentos. Pero bueno, lo dejo ahí para que meditemos y pensemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros a veces este, dejar de ver la obra del Espíritu cuando estudio la Biblia con una persona? A veces uno puede estudiar la Biblia con una persona y decir, ay, este está difícil, este está duro, aquí va a costar, ¿verdad? Lo veo muy complicado. Pero es el Espíritu el que hace la obra, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque todos somos incapaces de poder salvarnos. ¿Por qué? Porque hay una ceguera y muerte espiritual. Por eso esta escritura, alguien puede leer completo Juan 6, 44 y 45, por favor. Amén, Pablo. Gracias. Dice versículo 44. Ujú, Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que me ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. ujú. ¿Ven esos dos versos? Aquí vemos una incapacidad, pero también en el 45 vemos una acción. O sea, al final nuestra actitud no es pasivas, hay una respuesta, hay una acción de obediencia. Aun cuando empezamos a estudiar la Biblia, hubo una acción de obediencia, pero al final del día el crédito es total y completo de Dios. Satanás ciega el entendimiento de los que se pierden, dice segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Y también en Efesios 2:1 vemos que hay una muerte espiritual y que estábamos muertos en nuestras necedades, lejos de Dios.
Entonces se necesita de una obra divina. Toda conversión es sobrenatural, ¿sí? Toda conversión es sobrenatural, porque toda persona que entregó su vida a Cristo, hubo una obra divina de iluminación, de capacitación, ¿verdad? De su voluntad, sin obligarlo, sin forzarlo. Dios trabajó en su corazón, porque en nuestra naturaleza humana estábamos ciegos, estábamos muertos y estábamos incapaces, inútiles, no podíamos. Así que Dios, el Espíritu Santo obra poderosamente en nuestra vida. Entonces nos llevamos, vamos al punto 2, que es la operación del Espíritu Santo en la salvación. Entonces, el Espíritu Santo opera en la salvación y lo vamos a ver en Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, vamos a leer desde el 7, pues les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo, perdón, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver de la obra del Espíritu Santo en la salvación tiene que ver con el no creyente, con el que no es cristiano. Y vemos acá, uno, que el Espíritu Santo da tres convicciones. Uno, la convicción de pecado, ¿sí? Aquí algo que está en negrita ahí en la presentación es importante. El Espíritu hace sentir, no solo conocer, ¿verdad? Eso es importante, el Espíritu convence. Entonces, cuando el Espíritu convence, no solamente da el conocimiento a la persona de que es lo que es pecado, sino le hace sentir en su vida el peso del pecado, la condición de perdición por no creer en Cristo. Era lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo convence a la persona que necesita cambiar, convence a la persona de que está en pecado, convence a la persona y le hace sentir en su corazón, en su interior, el pecado. Yo recuerdo ese estudio, ¿verdad? Que le llamábamos oscuridad, ahora se llama arrepentimiento. Pues yo llegué muy fresco, ¿verdad? Al estudio, yo sentí que yo estaba bien. Y cuando veo mi lista, cuando veo todos mis pecados, pues obviamente me sentí muy mal, me quebranté y partí mi corazón, ¿verdad? O se partió mi corazón, pero al final es una obra del Espíritu. Yo ya sabía todo eso, yo ya sabía, o sea, no lo descubrí ahí, yo ya sabía, pero al verlo a la luz de las Escrituras, el Espíritu Santo obró en nosotros para hacernos sentir, para convencernos. La segunda convicción es la convicción de justicia, aunque es un poco enredado el versículo 10, pero el Espíritu revela que la única justicia válida delante de Dios es la de Cristo, ¿verdad? Es imputada para el que cree y no para el que solamente se esfuerza como alguien humano. Esa justicia tiene que ver con la ley de Cristo, tiene que ver con el reino de Dios, con la enseñanza de Dios. Entonces, el Espíritu Santo convence al no creyente de que los caminos del Señor, que la justicia del Señor, justicia, la palabra justicia en la mayoría de la escritura no tiene que ver con la justicia legal, ¿verdad? Como un juicio, hacer justicia, no, tiene que ver con la conducta, ¿no? Cuando hablamos en el curso pasado, ¿verdad? De la justicia del reino, ¿recuerdan? Hablamos que la justicia del reino es el sermón del monte, los mandamientos, cómo vivir. De eso trata la justicia. Entonces, el Espíritu convence a la persona de cuál es el camino que debe de seguir. Y finalmente también convence de juicio. El Espíritu muestra
que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿sí? Y que en la cruz el creyente contempla en identificación con Cristo la sentencia ya ejecutada contra el enemigo. ¿Alguien puede leer Romanos capítulo 8, versículo 1? Romanos 8:1, por favor. Amén. Ujú. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la Espíritu. Gracias, ¿verdad? Entonces, ahora el creyente, ¿verdad? La persona que está siendo convertida por el Espíritu Santo está clara, ¿verdad? De quién es el que gana, quién es el papel de Satanás, ¿verdad? Como derrotado, ¿verdad? Entonces aquí vemos una triple convicción del Espíritu Santo, pero vamos a ver otra operación del Espíritu Santo que es la fe salvífica. ¿Alguien puede leer Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, por favor? Efesios 2, del 8 al 9. Amén. Gracias. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Ujú. ¿El 9 también ya? Ah, perdón, permítame. Me salté La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Gracias. Aquí vemos, ¿verdad? Que la gracia de Dios nos ha salvado, pero vemos aquí algo importante, la versión tal vez que leyó Gled tiene, hay algo en la traducción que pierde la fe, porque dice, ciertamente la gracia de Dios nos los ha salvado, dice aquí en esta versión que es la Reina Valera contemporánea, por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe. Entonces, eh, y bueno, el 9 no habla de que no podemos vanagloriarnos. La fe, al final del día, es un medio, es un instrumento para recibir la salvación. Nunca fue su causa. Es, aún la fe es gracia de Dios. Por la gracia son salvos por medio de la fe. O sea, la fe es solo un instrumento, solo es un medio, pero es por gracia. O sea, la gracia es, dice otra escritura, de principio a fin. O sea, aún la fe es gracia, el arrepentimiento es gracia. O sea, es sobrenatural, sobrenatural. ¿Va? La gracia como la fe son dones de Dios, son regalos de Dios. Toda obra humana, dice el versículo 9, queda excluido, ¿verdad? O sea, nadie puede enorgullecerse, jactarse o gloriarse, porque todo es una operación de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Toda obra humana queda excluida en este orden del Espíritu Santo. Entonces, aún la fe es producida, es alimentada, es utilizada por el Espíritu Santo. Y aquí vemos otra operación del Espíritu Santo, la regeneración, ¿verdad? La regeneración, permítame un segundo. Vamos a corregir esto. La regeneración y la renovación espiritual, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? El muerto espiritual, ya vimos, ¿verdad? Ese muerto que estaba, es unido vitalmente a Cristo resucitado por la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo opera en nuestra vida. La salvación no es una reforma de vida, ¿verdad? No es como mi vida está reformada, cambiada, no, es un nuevo nacimiento.
es una nueva identidad, es una nueva esencia. La vida que el creyente recibe es la de Cristo resucitado. Entonces vemos acá algunos elementos que, que son la justificación, la regeneración y la santificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto legal por el cual Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Cristo. Esto es la justificación. ¿Por qué es un acto legal? Porque tiene que ver con una acción contraria a la condenación. La palabra justificación es una palabra de aspecto legal en el griego, que es lo contrario a cuando alguien está condenado. ¿Verdad? Cuando el juez dice esta persona está condenada, esta persona está absuelta. Entonces es superior al perdón, porque el perdón perdona una falta. La justificación trata a la persona como que nunca hubiera pecado. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre esto? Es una vez en la vida y ocurre al momento de nacer de nuevo. ¿Cuál es el resultado? Cambia nuestra posición delante de Dios. Antes éramos necios, ahora somos justos delante de Dios. La otra doctrina, y que es importante, la regeneración, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que da una nueva vida espiritual. ¿Cuándo ocurre esto? Una vez, en el momento de nacer de nuevo. ¿Y qué hace la regeneración? Cambia nuestra naturaleza. La justificación cambia nuestra posición delante de Dios. La regeneración cambia nuestra naturaleza. ¿Sí? Somos, como decía ahí, 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas, dice la escritura. Y número 3, la santificación, proceso mediante el cual el creyente es transformado para parecerse más a Cristo. Comienza en la conversión y continúa toda la vida. Cambia nuestro carácter y cambia nuestra conducta. En las tres, el Espíritu Santo opera. En la justificación, en la regeneración y en la santificación. Es la obra de Dios, Dios Trino, obviamente por medio de Cristo, pero con el poder y la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, estas tres doctrinas son muy importantes. No son lo mismo. ¿Ah? Justificación, regeneración y santificación son diferentes. Justificación cambia nuestra posición. Regeneración cambia nuestra naturaleza y santificación cambia nuestro carácter y nuestra conducta. Sigamos, ahora centrémonos en la santificación, ¿sí? Ya vimos, obviamente, que cuando nacemos de nuevo, y entendemos que el Espíritu Santo nos da nueva vida, tenemos la justificación y la regeneración, pero tenemos también la santificación. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Dice que elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Aquí Pedro está hablando a la iglesia y en su saludo, ¿verdad? En el saludo que da Pedro a la iglesia, expresa esto. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Dice, según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que tal gracia y paz les sean multiplicadas, ¿verdad? Es el saludo. En el saludo, Pedro dice que es mediante la santificación del Espíritu. Entonces, ¿qué es la santificación? Como vemos acá, es el proceso mediante el cual el creyente es transformado para parecerse más a Cristo. Va a durar toda la vida, pero es por medio del Espíritu Santo. Comienza en la capacitación para la salvación misma, obviamente, desde antes, obviamente. Este proceso de santificación ocurre desde antes de convertirnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está haciendo cambios en nuestra vida, ¿verdad? Nos está permitiendo hacer cambios. Continúa con el estilo de vida diario y la transformación.
¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Nos hace conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, esos cambios, esa madurez, ese crecimiento espiritual es obra del Espíritu Santo. Nosotros obviamente que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu Santo nos llene, esté plenamente en nosotros, trabaje en nuestra vida. Ya vimos mucho de eso en el curso, ¿verdad? De permitir al Espíritu transformar nuestra vida, ¿verdad? Buscarlo, ¿verdad? A través de las prácticas y las disciplinas espirituales. Aunque lo tenemos en nosotros, Él opera de una manera consciente, independiente, pero en colaboración con nuestros esfuerzos. Y eso es la santificación. Hay áreas de nuestra vida que jamás podríamos cambiar, pero que el Señor, a través del Espíritu Santo, trabajará en nuestra vida. Por eso cuando una persona tiene 20, 30, 40 años con la misma lucha o con las mismas situaciones en su vida que nunca ha cambiado, pues debe de evaluar qué tanto está dejando que el Espíritu Santo esté madurando y ayudarlo a transformar su vida. Ok, bueno, esto es importante, ¿no? La santificación. Vamos a seguir el Espíritu Santo en el bautismo. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? También lo vemos, ¿no? En Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿verdad? Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados y para que reciban el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7, pero Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El viento va a donde quiere y sopla donde quiere. Así es todo el que nace del Espíritu. O sea, Jesús está dando a entender que no es que yo nazco de nuevo y el Espíritu viene, no. Nazco de nuevo porque el Espíritu brota. Es el Espíritu el que trabaja en nuestra vida, ¿verdad? Y eso incorpora al cristiano al cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Alguien puede leer Gálatas 3 del 27 al 28, por favor? Gálatas 3 del 27 al 28. ¿Le vio Pablo? Amén. Sí, gracias. Perdón, lo perdí. Dice, y por el bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos de Cristo, de Él, perdón, y se encuentran revestidos de Él. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Correcto. No debe confundirse esto con un rito, ¿verdad? O sea, es un nuevo nacimiento, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento que ocurre en la persona. Vemos aquí con claridad, ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. O sea, es un nuevo nacimiento, no es un rito. ¿Verdad? No debe confundirse con algo ritual en agua, no. Es una obra espiritual que ocurre en ese momento, pero que es un nuevo nacimiento, es el bautismo del Espíritu. Lo que la Biblia dice es el bautismo del Espíritu ocurre en ese momento en el que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Entonces vemos que el Espíritu Santo opera en el bautismo y obviamente en el bautismo, en el nuevo nacimiento, nosotros entramos. ¿Verdad? Como dice esta escritura que acaba de leer Marco, ¿verdad? Ustedes han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Es ahí, en ese nuevo nacimiento, en la llenura del Espíritu Santo, en la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, pues que estamos del otro lado, del lado de la luz, y ahora estamos con Cristo. ¿Verdad? Todo es obra de Dios y el Espíritu Santo opera en ello. Y finalmente vamos a ver esta parte importante que es el sello del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Aquí vemos algo importante, señala el sello, ya lo vimos cuando hablamos de los símbolos, ¿verdad? Y los tipos, hablamos de que el sello
era una pertenencia, señala la pertenencia y la propiedad, ¿verdad? Que el creyente es de Dios eternamente, ¿sí? O sea, esta es un sello que no se borra, que no se quita en la persona que es fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y que muestra que el creyente o el cristiano es hijo de Dios. O sea, es un sello, ¿verdad? Es un sello de propiedad. Hoy para nosotros los sellos pues, ya no tienen tanta validez, ¿no? Ya ni los vemos, creo yo que ya ni existen. Eh, pero los sellos en esa época, como en nuestra época pasada, los sellos determinaban, él es propiedad de, ¿verdad? Es una marca para siempre. ¿En qué momento ocurre? Obviamente ocurre en el momento de creer, en el momento de entregar nuestra vida al Señor. Y esta es una garantía segura, que también lo vimos en esa clase, de la esperanza y de la salvación final. Hay una garantía y fueron, dice, sellados, ¿verdad? En el Espíritu Santo fueron sellados para el día, dice, de la redención, ¿verdad? O sea, el sello es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es la propiedad que el cristiano es de Dios, no se manda a sí mismo, tiene un Señor, ¿verdad? Y él está listo, ¿verdad? Está apartado para el día de la redención. Amén. Entonces vemos en todo esto al Espíritu Santo. En todo lo que hemos visto hoy, el Espíritu Santo es el sello, el Espíritu Santo está en el bautismo, el Espíritu Santo está en la santificación, en la regeneración, en la justificación. El Espíritu Santo trabaja por medio de la fe, pero también produce la fe. También el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y todo esto es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos incapacitados. Nosotros no podemos. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora veamos algunas aplicaciones personales. ¿Cómo podemos vivir conforme a la nueva vida que hemos recibido en Cristo? Y aquí vemos algunas cosas importantes. Quien ha nacido de nuevo, hermano, tiene un compromiso de vivir conforme a la nueva vida que recibió. Vamos a leer dos escrituras. Colosenses capítulo 3 del 1 al 3 y Romanos capítulo 6 del 11 al 14, por favor. Colosenses 3 del 1 al 3 y Romanos 6 del 11 al 14. Amén. Si Gracias. ustedes, pues, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Gracias. Romanos 6 del 11 al 14. Lo leo. Por favor. Ya, pues, permítame. Romanos 6 del 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentándose los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias. ¿Qué vemos en ambas escrituras? Quien ha nacido de nuevo tiene un compromiso de vivir conforme a la nueva vida que recibió, ¿verdad? Y se considera muerto al pecado, ¿verdad? Y siervo de la justicia. Y el fruto de esta vida nueva se manifiesta en varias cosas, como las que podemos ver en la pantalla. Uno, mayor deseo y conocimiento de Dios. Alguien que vive en el Espíritu tiene mayor deseo de conocer a Dios, mayor anhelo de estar cerca de Dios, ¿verdad? Y tiene eso en su corazón. Número dos, tiene una vida de oración renovada. Es alguien,
perdónenme, es alguien que busca orar más, que está creciendo en su oración. También tiene un compromiso con la obediencia, ¿verdad? Es alguien comprometido con la obediencia. También tiene un amor visible hacia los hermanos, alguien que ama a los hermanos y también tiene una compasión genuina por quienes están perdidos. O sea, alguien que está viviendo en el Espíritu se nota en su vida, en el fruto del Espíritu. Lo vemos, ¿verdad? En Filipenses 1:21, Gálatas 2:20, Gálatas 5 del 22 al 23, Gálatas 5:24. Nos enseña, pues, que hemos nacido de nuevo para una vida a fin de. Aún la escritura de Efesios 2 del 8 al 9 que leímos, el versículo 10 expresa de que toda esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida tiene también un propósito, no solo la salvación, sino las obras, a fin de que hagamos buenas obras, ¿verdad? Entonces esto es importante, hermanos. La llenura del Espíritu Santo se demuestra en nuestro diario vivir, en nuestro amor hacia la gente, en nuestro deseo de buscar de Dios y en la lucha contra el pecado, ¿sí? En la lucha contra el pecado. Ok, bueno, vamos a terminar con algunas preguntas de discusión nada más. Vamos a ver, este, ¿qué diferencia hay entre conocer el pecado y sentir el pecado? No sé si alguien ahí quiere responder a esa pregunta. Vamos, hermanos, Pablo. por favor. Sí, bueno, pienso que conocer el pecado, pues saber qué es pecar, ¿no? ¿Qué es un pecado o cómo puedo pecar? Y el otro es cuando lo, lo, lo realizo, cuando peco. Ese sería mi... Ujú, más o menos. Pero cuando hablamos de sentir el pecado, Blanqui. Sí, gracias, Pablo. Entiendo que conocer el pecado es como un conocimiento intelectual y cuando sentimos el pecado es cuando el Espíritu Santo nos da esa convicción de arrepentimiento, de esa revelación de entender que es algo malo, que debo apartarme, que te duele, que no quieres hacerlo, ¿verdad? Ujú, gracias. Así es, gracias. Así es, la diferencia es eso, ¿no? Conocer es algo intelectual y el sentir tiene que ver con estar constrito, ¿no? Un quebrantamiento. Pero también la gente del mundo, la gente sin Dios, también se entristece por el pecado, pero hay una tristeza de muerte, ¿no? Se entristece porque perdió su matrimonio, se entristece porque perdió su trabajo, se entristece porque no puede cambiar, porque no puede dejar un vicio y se entristece. Muchos de nosotros experimentamos ese sentir, pero el sentir del pecado que da el Espíritu tiene a Dios ahí. El Salmo 51 dice, he pecado contra ti. Y vemos que David pues se acostó con Betsabé y mató a Urías, y técnicamente pecó contra ellos, pero él su visión es contra Dios. Yo pequé contra ti y solo contra ti. Entonces el Espíritu Santo nos lleva siempre a Dios. Esto es importante entenderlo, que el Espíritu Santo siempre va a llevarnos a Dios, siempre va a llevarnos a Cristo, siempre. Número dos, ¿cómo describiría la diferencia entre justificación, regeneración y santificación? A ver, ¿qué tal? Yo en mis notas coloqué aquí la regeneración cambia nuestra naturaleza, la Ujú, justificación cambia mi posición ante Dios o nuestra posición ante Dios y la santificación es el proceso mediante o en el que el creyente es transformado para parecerse más a Cristo. amén, gracias, ahí estamos. La justificación cambia mi posición, ¿verdad? Soy santo, un ejemplo, ¿no? Soy santo porque ahora estoy con Dios, ¿verdad? No porque no peco, sino es una posición. Pero la regeneración cambia mi ser, mi naturaleza, soy una nueva criatura. Pero la santificación me ayuda en un proceso de parecerme más a Cristo Jesús. Es impresionante, pero aún en la justificación, en la regeneración, hay naturaleza caída. No sé cómo funciona al 100% esto, ¿verdad? Pero todavía existe el yo. Pero en este proceso, por eso Dios no nos lleva directo al cielo, ¿no? Sino hay un proceso de transformación
y en nuestra vida y de justificación en nuestra vida, ¿verdad? Y de santificación en nuestra vida. También aquí lo escribió Elizabeth, ¿verdad? Exacto. Cambia mi posición, cambia mi naturaleza y también aquí también dice cambia mi carácter y mi conducta. Muchas gracias. Y ahora, pues también, ¿cómo debería el sello del Espíritu impactar en tu seguridad y en tu conducta diaria? ¿Cómo debería de impactar en esto, en mi seguridad y en mi conducta diaria? ¿Qué piensan? Vamos, hermanos. O sea, el tener el Espíritu Santo, el ser sellados por el Espíritu, ¿cómo impacta en mi seguridad y cómo impacta en mi conducta? A ver, a ver, a ver. ¿Quién nos ayuda ahí ya para ir terminando? ¿Blanqui? Sí, gracias. Yo creo que algo bien importante es sentir la confianza y la seguridad de la compasión de Dios, de que Él nos salvó, de que Él nos ama y que eso nos lleva a ser agradecidos y a esforzarnos y no a decir, bueno, antes peco porque ya soy salvo, ¿verdad? Ya tengo el sello seguro, ¿verdad? Sino Ujú, al contrario, la gratitud y la convicción de que sin merecerlo, Dios decidió salvarme, ¿verdad? Y Él es fiel, aunque yo no sea fiel, pero eso me lleva a mí a querer arrepentirme, no a acomodarme, ¿verdad? ujú, Básicamente eso y no tener miedo al castigo. Yo soy una persona que crecí como constantemente hago algo malo y me van a castigar, ¿verdad? Y queda como esa naturaleza o esa tendencia en algunos, ¿verdad? Como yo. Y tengo que ujú. estar recordándome, no, Dios es bueno, Dios me salvó y eso me llena de confianza y no vivir en temor. Gracias, muy buen ejemplo, muchas gracias. Así es, y bueno, esa parte de la seguridad también, de que no deberíamos pues, de tener miedo a morir, un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues al ser sellados, pues como decía la Escritura, fuimos sellados por el Espíritu para la redención, para ser redimidos, ¿verdad? Para poder estar con el Señor eternamente. Pero también afecta en mi conducta diaria, porque obviamente al saber que yo pertenezco a alguien, pues obviamente me conduzco sabiendo que no soy dueño de mi vida, ¿verdad? Que definitivamente el estar con Cristo y el vivir para Cristo es fundamental porque yo no me mando solo, dijo aquel, ¿verdad? Sino Él es quien gobierna en mi vida, ¿verdad? Ok, gracias ahí por compartir buenas respuestas. Entonces, bueno, conclusión, la salvación de principio a fin es obra de Dios. El Espíritu Santo convence, capacita, regenera, santifica, bautiza y sella al creyente como garantía de su redención. Y Él es el único que salva. Vamos a leer Salmo 3:8 y Jonás 2:9 para terminar. Salmo 3:8 y Jonás 2:9. Salmo 3:8. Gracias, Tuya hermano. es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Amén. Gracias. ¿De quién la salvación? De Dios. Dios. Jonás 2:9. Amén. Ujú, Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. ujú. Gracias. ¿Qué dice Jonás en el pez? La salvación viene del Señor. Hermanos, nuestro Dios es el único que salva y el Espíritu Santo está ahí trabajando en nuestra vida para que eso pueda ser realidad. Hermanos, esto es todo por hoy. Espero que pues, les haya animado tanto como a mí y con esto nos despedimos. Buenas noches. Gracias Buenas por la noches.